Hola a todos, en el video de hoy vamos a revisar preguntas tipo ICFES sobre método científico. Les recuerdo que el material que utilizamos en la clase del día de hoy se encuentra para su descarga en el link de la descripción. Posee un resumen sobre el método científico, también hay un video adicional sobre método científico que pueden encontrar en el blog, que es la explicación, y el video de la primera sesión de preguntas tipo ICFES sobre método científico junto también con su material. El análisis que vamos a seguir es el mismo que hemos venido trabajando, en el cual hay un concepto central que vamos a colorear de verde a medida que leemos la pregunta. Sabemos que este concepto central se pone en juego en un contexto hipotético que generalmente va de amarillo, pero que para efectos de este video no lo vamos a colorear. Después la pregunta lanza una situación problema, que es una tarea que el estudiante tendría que resolver, que es básicamente como la pregunta que tendría que resolver. Recordemos que la situación problema hace relación directa al concepto central, es decir, podemos tener palabras clave que nos confirmen que el concepto central, por ejemplo, en este caso es método científico, y es tarea del estudiante buscar la clave o respuesta correcta, que en este caso va a ir de azul. Si la clave de respuesta correcta pues es la adecuada, pues va a satisfacer plenamente la tarea que está relacionada con el concepto central y con el contexto hipotético. Les recuerdo que las palabras que vamos a colorear de verde entonces serían las relacionadas con método científico, palabras como experimento, investigador, estudio, resultados, metodología o procedimiento, pregunta, investigación, observación, conclusión o conclusiones, tratamiento, comunicar, hipótesis, descubrir, observación, dentro de otras palabras. Comencemos. Primera pregunta. El objetivo de una práctica es la detección de almidón en la papa, utilizando Lugol como colorante. Se realizaron 4 experimentos con las condiciones que se muestran en la tabla. En esta práctica, el experimento 4 es importante. ¿Por qué? Acá está nuestra situación problema, que es la tarea que introduce la pregunta que tiene que resolver el estudiante, y lo demás sería el contexto hipotético. Entonces observemos acá. Cuando una pregunta le dice que tiene varios experimentos, lo primero que usted debe detectar es cuál es el experimento control, es decir, cuál es el experimento contra el cual usted va a comparar. Entonces acá experimento 1, 2, 3 y 4. Miremos qué tiene el experimento. Agua, 10 mililitros, Lugol, que es el colorante que se utiliza, no tiene papa y tiene solución de almidón. El objetivo de la práctica es la detección del almidón en la papa utilizando Lugol. Entonces el experimento 4, ¿por qué es importante? Tiene el Lugol, que es la tinción, y tiene la coloración que se utiliza, el Lugol y la solución de almidón, es decir, este caso daría positivo. Este caso sería el caso control, es decir, este a usted le permitiría comparar los demás experimentos que se realizan. Entonces, ¿por qué es importante el experimento 4? Observemos las opciones de respuesta. Permite que el almidón se encuentre soluble. B. Contiene el colorante con el cual se logra la detección del almidón. Podría ser, pero es que el Lugol también está en el experimento 1 y en el experimento 2, entonces queda descartada. C. Contiene más almidón que el que contiene la papa. Nada que nos permita inferir esto. D. Permite establecer el color esperado para la detección del almidón. Bueno, si la papa contiene almidón, pues lógicamente necesitamos saber cuál es el caso positivo por medio del cual nosotros podemos comprobar, si la papa tenía almidón, pues es el experimento 4. En este caso la opción correcta es la D. La opción D nos dice que el experimento 4 es importante porque nos permite determinar cuál es el color esperado, porque tiene el colorante, y el almidón para la detección del almidón en la papa. Entonces observemos acá el primer experimento. Tiene agua, tiene Lugol y tiene papa 10 gramos, ¿cierto? Entonces, si la papa tiene el almidón, pues el Lugol lo va a detectar, ¿cierto? Que de por sí, por ejemplo, la papa, la yuca, todos los que son tubérculos tienen alto contenido de almidón. Y generalmente el Lugol es una tinción que se utiliza para la detección de almidón y da una coloración rojo intenso, rosada en los casos donde hay menos almidón. Entonces la opción correcta es la D. Pregunta 2. Una estudiante realizó un experimento para medir la velocidad de propagación del sonido en el aire a diferentes temperaturas. Los resultados que obtuvo se muestran en la tabla de la derecha, en esta de acá. ¿Cuál de las gráficas A, B, C o D muestran los resultados del experimento? La respuesta aquí es fácil. Básicamente lo que usted tiene que corroborar es que la información de esta tabla se encuentre correctamente graficada.
Recuerden que hay un video sobre plano cartesiano en el canal en el cual se le enseña o usted aprende a graficar correctamente este tipo de información. Entonces tenemos una información que es la variable independiente, por lo tanto va en el eje de las X, y una variable dependiente que va en el eje de las Y. Entonces plano cartesiano, eje X y eje Y. Entonces usted lo que tiene que corroborar es que temperatura efectivamente esté bien graficado en el eje de las X y que sus valores correspondan con los puntos en Y. Comencemos. Opción A, velocidad del sonido en el eje X, no. Entonces descartada A. Opción B, temperatura en el eje X, sí. Y los valores son 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2 y 3. Y en el plano de las Y, entonces tendríamos que encontrar los valores correctamente graficados. Entonces para 0 es 331,7. Sí está bien. Para la temperatura 1 grado centígrado, ¿qué punto le corresponde en el eje de las Y? 332,3. También está bien. Para temperatura 2 grados centígrados, ¿qué punto le corresponde en Y? 332,9. También está bien graficado. Y en el punto de 3 grados centígrados le correspondería el punto en Y de 333,5, lo cual está bien. La opción correcta para esta pregunta sería B. Bueno, acá tendríamos la situación problema y la respuesta correcta sería entonces la B. Las demás pues están mal graficadas y lo vamos a corroborar. Velocidad del sonido en X, no. Temperatura en X, sí, pero los valores no concuerdan porque acá no están representados los valores de temperatura, sino los valores de la velocidad del sonido. Entonces descartada las otras tres. Opción correcta, B. Pregunta 3. La leishmaniasis es una enfermedad tropical cuyos síntomas característicos son úlceras cutáneas e inflamación del hígado y del vaso. Se transmite principalmente por la picadura del insecto hematófago que inyecta en la víctima un protozoario del género Leishmania, aunque también puede transmitirse por transfusiones de sangre infectada o congénitamente. Entonces esto es como la observación que podría encontrar un investigador en un libro, en una descripción. Entonces ojo acá. A partir de esta información sobre la leishmaniasis, ¿cuál de las siguientes preguntas, por eso una pregunta de investigación, puede resolverse en una investigación de ciencias naturales? Y acá encontraríamos entonces la situación problema. Entonces recordemos rápidamente, las ciencias naturales se componen de biología, química y física principalmente. ¿Qué estudia la biología? La vida y todo lo que tiene que ver con ella. La química, la materia, los átomos y las moléculas, y la física básicamente estudia el movimiento, las ciencias naturales. Entonces acá, ¿qué investigación sobre ciencias naturales se puede proponer y que tenga que ver con la leishmania? Entonces A, ¿qué políticas deben adoptarse para la asignación de recursos en el control de la enfermedad? Ojo acá, políticas. ¿Tiene que ver algo con esto? No. B, ¿por qué se inflama el hígado y el vaso en las personas que han sido infectadas por leishmania? Eso tendría que ver con la biología, ¿cierto? Recuerden que en la biología usted vio los diferentes sistemas, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. Entonces fuertemente la B. Descartemos las demás opciones. Opción C. ¿Qué ideas o concepciones sobre el ciclo de vida de los insectos hematófagos tienen las culturas de los países afectados por la leishmania? Esta sería una buena pregunta de investigación, pero más que todo para las ciencias sociales. Por ejemplo, concepciones, ideas, creencias, algo para la sociología. Entonces la opción C no es. La opción D. ¿Cómo influye la presencia de la leishmania en el ingreso per cápita de los países de la región ecuatorial? Esta sería una pregunta para ciencias sociales también, ¿cierto? Entonces, opción correcta, la B. Pregunta 4. Un estudiante desea conocer las proteínas presentes en la sangre. Para ello, emplea una técnica que las separa de acuerdo a su peso molecular y produce una respuesta en diferentes instantes de tiempo cada vez que la proteína es detectada. Ella obtiene los resultados mostrados en la gráfica de la derecha, en donde cada pico representa una proteína diferente. La proteína con un peso molecular de 120 kilodaltons podría separarse en un tiempo de. Entonces aquí la gráfica, que es una parte del método científico, que es la graficación, y acá la situación problema. Una proteína con un peso de 120 kilodaltons podría separarse en un tiempo de. Entonces le damos la gráfica, eje de las X, eje de las Y. A medida que avanza el tiempo en el eje de las X hay una respuesta, ¿cierto? Entonces acá en 5 minutos una respuesta a 400 kilodaltons, proteína W. Avanza el tiempo, no hay respuesta. A los 25 minutos hay una respuesta y es una proteína de 130 kilodaltons. Vuelve a bajar la respuesta y más o menos sobre 35 minutos vuelve a dispararse la respuesta del instrumento que se está utilizando en ese momento y hay una respuesta de 120 kilodaltons para la proteína Y y así hasta la proteína Z.
Entonces, ojo acá, nos dicen, una proteína con un peso molecular de 120 kilodaltons podría separarse en un tiempo de, miremos los valores, 400, 130, 100 y 50. No hay una para 120, pero usted podría fijar más o menos que un patrón de 120 podría estar entre estos dos, ¿cierto? Por lo tanto, podría ser en 30, pero miremos las opciones de respuesta. Entonces, podría separarse entre 25 y 35 minutos. Miremos acá, entre 25 y 35 minutos está el rango que hemos definido y sí podría ser acá. La opción correcta podría ser la A fuertemente. Analicemos las demás por descarte. Entre 5 y 25 minutos, entre 5 y 25 minutos podría separarse una proteína que sea entre 400 y 130. Entonces, por lo tanto, no es correcta. Opción C, entre 35 y 45 minutos. Entre 35 y 45 minutos podría separarse una proteína que esté entre 100 y 50. No es. Después de 45 minutos. No, después de 45 minutos se separa una proteína menor a 50 kilodaltons. Por lo tanto, la opción correcta es la A. Una proteína de 120 kilodaltons podría separarse entre 25 y 35 minutos. Porque entre 25 se separarían las de 130 y entre 35 las de 100. Y entre este rango, entre 130 y 100, se encontraría la proteína de 120 kilodaltons. Opción correcta, la A. Pregunta 5. Un estudiante desea comparar los valores de las densidades de 3 líquidos, agua, etanol y aceite, y para ello hace 3 mediciones de una misma masa de líquido, 100 gramos, a 3 temperaturas. Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica. Entonces acá tenemos las 3 mediciones para agua, las 3 mediciones para etanol y las 3 mediciones para aceite, y las temperaturas 6, 17 y 22, y acá la densidad, acá temperatura 3, 8 y 34 para el etanol, y acá el aceite 10, 20 y 30 grados centígrados y las densidades correspondientes. De una vez de entrada, ¿ustedes cómo ven este diseño experimental? ¿Adecuado o inadecuado? Miremos entonces qué palabras hacen referencia a método científico. Resultados, por ejemplo, ¿sí? Y observemos la situación problema. Con base en la anterior información se puede afirmar que el experimento de la estudiante está mal planteado. ¿Por qué? ¿Por qué está mal planteado? Miremos a ver, las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre las densidades de los 3 líquidos. Entonces observemos acá. El objetivo de la investigación es comparar las densidades de 3 líquidos. Es decir, la intensidad es estudiar la densidad, por lo tanto las temperaturas deberían ser las mismas para cada experimento. Es decir, si acá se midió a 6, acá también se debería haber medido a 6 grados centígrados y acá también, para que las comparaciones entre las mediciones hubieran sido posibles de hacer. No se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los 3 líquidos en las 3 temperaturas indicadas. Este podría ser una opción que a usted le puede sonar, pero resulta que si usted mide la densidad de un líquido, la densidad del líquido siempre le va a dar la misma a si usted tenga un litro, 100 gramos o tenga 25 mililitros, es decir, siempre va a tener la misma densidad, es decir, el agua siempre va a tener la misma densidad a una temperatura determinada. Recuerden que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico a una temperatura de 0 grados centígrados. Es decir, no importa el volumen que usted mida, la densidad siempre va a ser la misma para una sustancia en particular. Recuerden que la densidad es una propiedad específica de la materia y sabiendo usted la densidad sabe de qué le están hablando. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. C. Es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. La densidad cambia con la temperatura. Por ejemplo, un cubo de hielo tiene menos densidad que el agua líquida, por eso es que el hielo flota en el agua. Entonces, ojo ahí que la temperatura sí influye en la densidad. Y si usted calienta mucho un material, el material se dilata y al dilatarse el material, lógicamente va a tener menos densidad. D. El aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes a la del agua y del etanol, eso es verdad, y esto hace que no se puedan comparar, eso es falso. Sí, cada uno de los materiales tiene sus propiedades físicas y químicas específicas, pero igual usted podría comparar ciertos parámetros, como en este caso, por ejemplo, la densidad. Opción correcta, la A. Muy relacionado con la pregunta anterior. En un experimento, un sólido de identidad desconocida se calienta y se mide su temperatura cada minuto hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica. Entonces acá, para identificar el sólido se cuentan con los siguientes datos de la tabla. Entonces acá tenemos unos datos contra los cuales comparar los resultados del experimento.
Situación problema, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? Ojo acá, si es un sólido y se dice que se calienta y pasa finalmente a gas, pues uno podría intuir que de pronto también pasó por líquido, y efectivamente la gráfica lo dice así. Entonces vemos acá qué es lo que nos dice la gráfica. Eje las X, tiempo, entonces medido en minutos, y aquí la temperatura en el eje las Y. La temperatura entonces sería la variable dependiente. ¿De qué depende la temperatura? Pues del comportamiento del tiempo, porque se está calentando. Entonces miremos acá. El sólido arranca con una temperatura a menos 40 grados centígrados. Entonces comienza a calentarse, sigue siendo sólido. Sigue calentándose, sigue siendo sólido. Al llegar a 0 grados centígrados, ¿qué pasa? La temperatura se estabiliza, pero acá hay un cambio, pasa de sólido a líquido, a 0 grados centígrados. Después, cuando está totalmente líquida, comienza a subir su temperatura, pasa de 0 grados centígrados, 40, 60, 80, llega a 100 grados centígrados. Acá vuelve y se estabiliza la temperatura, pero acá hay un cambio de estado, pasa de líquido a gas, y finalmente se sigue calentando el sistema y la temperatura sigue subiendo, pero ya la sustancia pasa a gas. Entonces miremos acá, ¿a qué sustancia corresponde el sólido inicial? Miremos acá la tabla. Sabemos entonces que acá existe un cambio de estado, acá hay un cambio de estado de sólido a líquido en 0 grados centígrados, y esto se llama temperatura de fusión. Entonces acá tendríamos un cambio de estado, aquí sólido, fusión, acá líquido, y acá hay otro nuevo cambio de estado, es la temperatura de ebullición, de la cual cambia de líquido a gas. Por lo tanto, mirando esta tabla, ¿cuál es el sólido de identidad desconocida? ¿Cuál es? Temperatura de fusión 0 grados centígrados, el agua. ¿Sí? ¿Concuerda? Temperatura de ebullición 100 grados centígrados. Sí, también el agua. Entonces temperatura de ebullición 100 grados centígrados. Por lo tanto, el sólido de identidad desconocida era un cubo de agua que se encontraba en forma de hielo. Acá vuelvo y recalco la información de la pregunta anterior. Una sustancia, cada una de las sustancias que está acá tiene unas propiedades físicas y químicas particulares, es decir, el agua siempre se va a congelar a 0 grados centígrados, siempre y cuando se encuentre en unas condiciones que se llaman condiciones normales, que es una atmósfera de presión, ¿sí? Y que sea agua totalmente pura, y el punto de ebullición siempre van a ser 100 grados centígrados, siempre y cuando se encuentre a una atmósfera de presión, es decir, sobre el nivel del mar, y sea agua totalmente pura. Entonces a esa temperatura va a hervir o a ebullir. ¿Listo? Entonces acá sencillamente, ¿qué es? Leer la gráfica correctamente, el agua. Pregunta 7. Un investigador somete dos grupos de ratones a las condiciones que muestra la tabla, grupo 1 y grupo 2. Como son dos grupos, usted entenderá que debe haber un grupo control, y el otro grupo es el que contiene la variable del experimento. Grupo 1, en ejercicio durante un mes antes del experimento. Entonces acá también hay una palabra que refiere a método científico experimento. Grupo 2, sin ejercicio durante un mes antes del experimento. Entonces acá resaltamos investigador y la palabra experimento. ¿Listo? Él quiere evaluar la capacidad que tienen estos dos grupos de ratones para recordar un lugar, guiados por objetos ubicados en el espacio. Para esto mete los ratones de cada grupo en un tanque con agua durante 1 minuto por 7 días consecutivos para que encuentren un recipiente transparente que flota en el tanque y que está señalizado con un triángulo en la pared. El último día registra la trayectoria que recorre cada ratón como se muestra en la figura. Entonces acá tenemos un grupo 1, que es el grupo experimental, y el grupo 2 que no realizó ningún ejercicio, que sería nuestro grupo control. Entonces acá tenemos la explicación. Objeto en la pared sería en ambos, muy bien, la trayectoria del ratón, ¿cierto? Y el recipiente que flota. Entonces todos tienen las mismas características. Lo único que cambia es la trayectoria del ratón. De acuerdo con el experimento, ¿por qué los ratones del grupo 1 ubicaron fácilmente el recipiente? Entonces acá, la intencionalidad del experimento es trabajar sobre la capacidad que tienen los ratones de recordar, ¿cierto? Entonces pilas con eso. Vamos acá a resaltar la situación problema. Y tendríamos lo siguiente. Entonces acá, de acuerdo con el experimento, ¿por qué los ratones del grupo 1 ubicaron mejor o fácilmente el recipiente? A, porque el triángulo los guió hasta el recipiente. Pues no, porque ambos tienen el triángulo, entonces decir esta no sería la conclusión del experimento. B, porque nadaron más rápido que los ratones del grupo 2. Pues aquí no hay nada que le diga que nadó más rápido, ¿cierto? No hay ningún indicador que le diga nadó más rápido, ni siquiera la flechita ni nada, porque la flechita solamente indica la trayectoria. Entonces nada que ver. C, porque permanecieron más tiempo en el tanque que los ratones del grupo 2.
¿Será que permanecieron más tiempo? No, porque acá dice que permanecieron durante 1 minuto en el tanque. Entonces, es decir, no es la opción correcta. D, porque el ejercicio mejoró su capacidad de memorizar, ¿cierto? Entonces acá sí, efectivamente, porque se está evaluando la capacidad de recordar un espacio. Y el grupo 1 se sometió a ejercicio durante 1 mes antes del experimento. Entonces les colocaban una ruedita, posiblemente el ratón se subía a su ruedita y hacía ejercicio. En consecuencia, entonces sí, hacer ejercicio facilita la capacidad de recordar. Entonces la opción correcta sería la D. Memorizar, recordar. Pregunta 8. La conductividad de una disolución es la capacidad que tiene esta para conducir la corriente eléctrica. Un estudiante realiza una serie de experimentos para estudiar la conductividad de un tipo de sal disuelta en agua y obtiene los siguientes resultados que se muestran en la gráfica de la parte derecha. Con base en la anterior información, en este experimento el estudiante buscaba estudiar. Inferir la información de esta gráfica es fácil siempre y cuando usted sepa manejar el plano cartesiano. Entonces sabemos que existe un eje de las X acá, eje de las X que sería concentración en moles por litro y un eje de las Y que estaría en la conductividad eléctrica. Entonces acá, ¿cómo se lee esta gráfica? Cuando usted tiene un plano cartesiano, pues sencillamente usted lo que hace es lo siguiente, para que de una vez descarte las opciones que no son correctas. ¿Cómo impacta X en Y? Así se lee la gráfica. Es decir, cómo afecta la concentración de la sal en la conductividad eléctrica. Entonces miremos las opciones de respuesta. ¿Qué buscaba estudiar el estudiante? La influencia de la temperatura sobre la conductividad. ¿Hay algo que nos diga acá temperatura? No, descartada la A. B, el efecto de la conductividad de la disolución sobre la concentración de la sal. ¿Será que eso es verdad? No, porque es lo contrario, nos está diciendo que esto afecta a esto, cuando realmente es esto, X, que impacta Y. Entonces la opción B no es. C, la influencia de la carga de los iones sobre la conductividad. Influencia de la carga de los iones sobre la conductividad. ¿Hay algo que le diga a usted eso? No. D, el efecto de la concentración, esto sí podría ser, de la sal sobre la conductividad de la disolución. El efecto de la concentración sobre. Entonces acá esto impacta esto, sobre la conductividad. Opción correcta, la D. Muy bien, chicos, esas fueron las 8 preguntas de esta sesión. Los invito a ver el primer video, que es la sesión número 1, donde también analizamos unas preguntas sobre método científico. Les agradecemos por ver nuestros videos. Si tienen alguna inquietud, escríbanos, por favor.